Hola, ¿cómo están todos? Les saludo el pastor Aarón, aquí intentando protegerme un poco, así como muchos de ustedes. Gracias a Dios por esta tapabocas, me la regaló un hermano de la iglesia, se llama Ernesto Galán. Él las fabrica, entonces si a ustedes les hace falta, pues bien pueden buscarle. También tengo, pues aún me queda un poquitico de este gel antibacterial. Pero realmente todo el mundo está buscando cómo protegerse en estos días, cómo no contagiarse del virus COVID-19, de coronavirus. En todo el mundo estamos quedándonos en la casa, estamos haciendo lo necesario para no salir siempre al público. Como iglesia, nosotros ahora tenemos una iglesia virtual. Muchas gracias por acompañarnos en este devocional diario. Hoy quisiera hablarles un poco sobre eso, eh, de limpiarnos y de protegernos, de limpiarnos y protegernos. Realmente todos nosotros podemos tomar medidas aquí en la tierra para protegernos un poco contra el virus, pero hay una situación muy grande que es el pecado y las consecuencias del pecado. ¿Cómo nos vamos a limpiar del pecado y cómo vamos a guardarnos del pecado y las consecuencias del pecado? Bueno, para responder esa pregunta vamos al libro de Primero de Pedro, capítulo 1. Este libro es impresionante, a mí me encanta porque igual pues cabe mucho en el contexto que estamos viviendo hoy en día, porque el apóstol Pedro, uno de los líderes ahí entre los primeros discípulos de Cristo, él está escribiendo esta carta a algunos cristianos que habían sido dispersados ahí alrededor de diferentes naciones. Ellos eran los dispersos y vamos a ver algunos consejos que él les dio. Vamos a comenzar desde el inicio. Voy a leer el versículo 1. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pues si uno ve un mapa de esa generación, esa edad, pues estos cristianos fueron dispersos pues, sobre un terreno muy grande. Pero luego dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. Ahí en esos textos él dice muchas cosas. Voy a leer otra vez. Elegidos según la presencia de Dios Padre. Elegidos. Él nos eligió. Dice según la presencia. Ya sabía algunas condiciones para ser elegidos. Vemos en el libro de Efesios, por ejemplo, un poco más sobre esa elección o predestinación. En muchos textos esa palabra, esas dos palabras tienen que ver con nuestro servicio, nuestras vidas para Dios. Aquí también hace referencia, en Romanos 8 también hace referencia a nuestra salvación. Pero hay una condición muy específica para ser elegidos, es estar en Cristo. Todos los que están en Cristo son elegidos para salvación, son predestinados para salvación. Si, amigo, tú estás en Cristo, vamos a hablar sobre qué significa eso. Tú también eres elegido por la presencia de Dios. Y vamos a ver qué significa eso. Dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Él nos aparta para algo, nos santifica para obedecer. Y bueno, no nos salvó simplemente para anhelar estar con Él un día. Él nos salvó para obedecer a Dios, para obedecer la fe principalmente, pero también servir a Dios y vivir una vida de acuerdo a su voluntad. Y dice luego, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Mucho más que un gel antibacterial, el Señor Jesucristo nos limpia, nos lava por entero en su sangre. Él quita toda la mancha del pecado. Y bueno, hay un montón de otros textos que quisiera leerles, pero este es un devocional corto, entonces no lo haremos para hoy. Pero ese tema de ser rociados con la sangre proviene del Antiguo Testamento, cuando hacían los holocaustos para purificar un poco, durante un poco de tiempo, los pecados del pueblo de Israel. Ahora nosotros somos rociados por la sangre de Jesucristo.
mucho más que un gel. Él nos quita todo. Un gel, esto dice, o muchos geles, yo creo que este no lo dice, que quita 99.9% de las bacterias. Eso siempre me ha causado duda, porque bueno, ¿qué tal ese 0.1% de la bacteria? Entonces se me queda, ¿no? Igual este virus no se quita con gel antibacterial, es un virus. Pero todo el mundo está comprando eso como locos. El Señor Jesucristo, Él nos limpia por entero en su sangre, nos purifica. Entonces ese concepto de ser rociados con su sangre proviene del Antiguo Testamento y wow, es un concepto muy especial. Pero luego dice aquí, hay un paréntesis ahí. Ahí dice, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, con la sangre de Jesucristo. Ahí vemos como en toda la Biblia vemos la Trinidad de Dios. No como una doctrina explícita, no usa la palabra Trinidad, pero usa las tres personas de la Trinidad como personas distintas, con roles distintos, pero funcionando como uno. Hay un solo Dios en tres personas. Pero luego dice en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Él nos hizo renacer. Dijo Cristo en Juan capítulo 3, que de cierto, cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso de nacer de nuevo es como dice en 2 Corintios 5, 17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es ese mismo concepto. Entonces, ¿qué significa eso? Dice que Él nos hizo renacer ¿para qué? Para una esperanza viva. Mucho más de lo que este mundo puede proveer. Mucho más allá de las circunstancias presentes, tenemos una esperanza viva. Y eso se confirmó con la resurrección de Cristo por los muertos. Pero ahí dice una herencia también incorruptible. No hay nada que lo puede corromper. Incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Un día nos espera una herencia celestial. Y wow, gloria a Dios, porque un día podremos estar con Él por la eternidad. Acuérdense, ¿quién está recibiendo esta carta en 1 de Pedro? Fueron los cristianos que fueron dispersos. Sufrieron algo de persecución y unos para allá, otros para allá, otros para esa tierra lejana. Y bueno, estos de pronto están sufriendo mucho, como veremos en el resto de este libro hermoso. Ellos están padeciendo persecución, pero el apóstol Pedro dice, pero esperen, lo que el Señor ha hecho es reservar una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Esa es una esperanza viva. Pero escuchen bien el versículo 5. Dice que sois guardados por el poder de Dios. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados por el poder de Dios. ¿Qué pasa muchas veces? Nosotros pensamos que nos guardamos a nosotros mismos. Hasta muchos cristianos creen que tienen que guardarse a sí mismos para guardar esa salvación, guardar la esperanza, guardar esa expectativa de alcanzar la herencia. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces una persona hace una profesión de fe, dice, sí, yo creo en Cristo como mi Señor y Salvador personal, yo creo que Él murió en la cruz por mis pecados y no depende de mí, sino en su obra completa, yo creo. Y luego, pensé en algo equivocado, yo dije algo mal, yo dije una mentira, hay algo en mí, yo sé que eso no está bien, yo creo que ya perdí la salvación. Toca volver a ser salvos.
Y de vez en vez viene la tentación, y un cristiano genuino, verdadero, no quiere pecar, no sigue en el pecado, como dice en 1 de Juan. En todo ese libro dice que un cristiano verdadero no quiere pecar, no practica el pecado, para nada quiere pecar, pero no puede decir que no ha pecado. Hay una diferencia en la forma de pensar, pero muchos cristianos hoy en día están pensando que la salvación es algo que sí, Cristo compró en el Calvario, pero depende de nosotros para protegernos. Depende de mí guardar mi propia salvación, porque si no, imagínense, yo voy a terminar. Me hacen la pregunta muchas veces, me dicen, pastor, si una persona realmente es salva, o sea, cree el Evangelio de verdad, se ha arrepentido, ha creído, ha depositado su fe en Cristo, pero luego comete un pecado y ¡pum!, se muere en ese momento. Esa persona tiene que ir al infierno, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia? Que sois, ahí habla de esa herencia reservada en el cielo. Dice luego, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa salvación no solo habla de la salvación que disfrutamos hoy, habla del cumplimiento de la salvación. Un día estaremos con Él por la eternidad. Pero ¿quién nos guarda? Es Él. Es su poder. No es mi poder, no es tu poder, no es el poder de la iglesia. No es la grandeza de nuestra fe que nos salva, es el objeto de nuestra fe. Somos guardados por su poder mediante la fe. Amigo, aquí está la clave para ser rociados de la sangre de Jesucristo y bien guardado, protegido. Hay que estar creyendo el Evangelio. Nuestra salvación no depende de nosotros, depende de Cristo, el que dio su vida por nuestros pecados, el que dio su vida por nosotros, el que un día viene a buscarnos, el que nos amó, se entregó a sí mismo, murió en nuestro lugar, derramó su sangre para pagar la penalidad de nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora entonces, si mi salvación no depende de mí, sino de Jesucristo, y si yo puedo ser salvo y luego hasta al pecar, a cometer un pecado, el Señor no me quita la salvación, yo voy a vivir la vida como quiera entonces. Yo voy a salir a pecar. Bueno, no salir tanto hoy porque estamos en cuarentena. Pero yo voy a pecar y Dios tiene que perdonarme porque soy guardado según su poder. Amigo, si están llegando esos pensamientos, yo creo que en verdad no es salvo. Porque un cristiano de verdad no quiere pecar. No quiere pecar para nada porque queremos vivir para agradar a Dios. Nadie puede decir que no tiene pecado en su vida, pero no queremos pecar. Ahora entonces, ¿cómo nos protegemos? ¿Cómo nos lavamos? ¿Cómo nos limpiamos, santificamos? ¿Y cómo nos vamos a preservar? Es por creer en Cristo. No solo que Él existe, no solo que Él vivió aquí en la tierra y no solo que Él murió en la cruz. Es creer que lo que Él hizo fue suficiente para salvarme. Es creer que Él cumple su palabra. Es creer que Él me limpia, me lava, me guarda, me protege y un día viene a buscarme. Es darle mi vida, mi todo. Elegidos según la presencia de Dios, algo que Él ya sabía. Por la santificación o en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados de la sangre de Jesucristo. Eso sí nos trae gracia y paz.
Gracias y paz amigos, se les ama. Si podemos ayudar en algo, aquí estamos a la orden. Si este video ha sido de bendición, no olviden darle me gusta, compartirlo, seguir la página, pues cualquier comentario, aquí estamos para servirles. Muchas gracias.